mañana vamos a estar en Segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3, vamos a ver del 10 hasta el 17. Cada año a estos tiempos empezamos a ver lo que es el año nuevo, ¿verdad? Y como es costumbre para muchos de nosotros y para mucha gente, no solamente en Estados Unidos, pero en todos lados, hacer ¿cómo se llaman? Los propósitos del año nuevo, ¿verdad? ¿En qué manera me quiero mejorar? ¿En qué manera quiero hacer algo diferente? ¿Cuáles son las cosas que quiero hacer mejor? Y esto no es excepto en eso, ¿verdad? Como cristianos queremos seguir creciendo, queremos seguir reconociendo quién es Dios más y más. Y lo que vamos a ver hoy es una de las disciplinas para nosotros como creyentes, que es muy necesario para nuestro crecimiento. Sin esto no podemos seguir creciendo. Y lo que vamos a ver es que tenemos que estar en la palabra de Dios. Tenemos que permanecer en la palabra, porque es bueno para nosotros. Permanecer ahí, leyendo y viendo de las maravillas de Dios. Entonces lo que vamos a ver hoy es el por qué tengo que estar en la palabra de Dios y el cómo. Voy a acabar con el cómo nos quedamos en la palabra de Dios por todo el año que viene. Y se encuentra en 2 de Timoteo 3. Vamos a leer del 10 hasta el 17. Y esto es lo que dice. Pero tú, esto es Pablo hablando a Timoteo que era a un joven que estaba encargado de una iglesia que le había dejado ahí en Éfesos. Y es Pablo como el que le está ayudando a continuar a crecer en sus responsabilidades como pastor. Entonces Pablo le está escribiendo y dice: por tanto tú, Timoteo, has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones, sufrimientos como los que me acercaron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecución sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, Timoteo, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Vamos a orar primero. Dios, pido que en esta mañana, mientras que vemos tu palabra, que podamos hacer algunos propósitos de este nuevo año, a seguir creciendo, a seguirte conociendo más y más, y que podamos estar en tu palabra, que podamos estar gente de tu palabra, que cuando nos ve la gente dicen: esa es una persona que lee y que sabe y vive de una manera diferente, porque hemos estado diariamente en tu palabra. Señor, pido que mientras que vemos este relato de Pablo a Timoteo, que nos instruya también a nosotros cómo vivir. Que cuando llegan persecuciones, cuando llegan dificultades, no desaparecemos, sino alzamos en tu fuerza. Señor, todo esto lo pido en tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. El primer porqué que vemos es porque fuimos instruidos.
¿Por qué tengo que permanecer? Porque fuimos instruidos. Y lo que vemos aquí es que Timoteo desde que era muy pequeño, desde que era muy niño, él estaba inculcado en la palabra de Dios. Incluso en la primera parte de 2 Timoteo, en el versículo 5 del capítulo 1, vemos que su mamá, Eunice, y su abuela, Lois, ellos fueron los que estaban ahí en su vida, dándole a conocer de la palabra de Dios. Cuando vemos en el libro de Hechos, vemos y conocemos más de quién es este Timoteo. Timoteo tenía un padre que era griego, pero su mamá y su abuelita eran seguidores de Cristo. Probablemente judíos ellos también. Y vemos aquí que él desde niño estaba inculcado en la palabra de Dios. Que su abuelita y su mamá estaban muy de acuerdo de ayudarle a entender y aprender cómo vivir una vida que era recta. Él conocía la palabra de Dios. Pero también Pablo sabía que si dejamos las cosas importantes en nuestras vidas, nos vamos a descarrilar. Nos vamos a ir por nuestro propio camino. Entonces dice, agárrate de aquí. No te separes de esto. Pero tal vez tú dices, bueno, sí entiendo, pero yo no crecí en una casa donde enseñaban la Biblia. ¿Cómo puedo saber yo? Aquí dicen, desde la niñez él estaba inculcado y que tienes que agarrarte, pero ¿qué tal de mí si yo no estaba en este lugar? Mis padres no me ayudaban a entender la palabra de Dios. ¿Qué de mí? Pero vemos aquí en el principio, ¿verdad? En el versículo 10 de este capítulo, como dice Pablo, pero yo te he enseñado, has aprendido de mí. Mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones, sufrimientos, como los que senté en Antioquía y luego dice algunas de las lugares donde él fue perseguido. Tenemos gente en nuestra vida que nos han ido ayudando a aprender y a crecer. Hay mucha gente que quieren seguir aprendiendo más y más y más cómo vivir. Y Pablo dice, velo en mi vida. Tú lo has visto. No solamente las cosas buenas, pero hasta las malas me has visto. Me pongo a pensar en este tiempo de COVID. ¿Quién en tu vida te ha visto vivir fielmente? Y aunque mucho que ha pasado, ¿quién te ha visto y dices, tú tienes algo diferente? Que eso no te ha volteado todo el mundo. Que las cosas importantes siguen siendo importantes en tu vida. Porque dice, has aprendido de mí. Has visto de mí. Y es lo bueno que nosotros podemos voltear y ver que hay gente en nuestra vida que nos han ido ayudando. Pero llega un momento también cuando nosotros tenemos que ser los que ayudan a los demás. Cuando nosotros somos los que somos, mírame a mí, como yo vivo mi vida. Y aprende de mí. Es lo que dijo también Jesús, ¿verdad? Sí, ven conmigo y haz lo que yo hago. Yo te iré enseñando. Y es lo mismo que Pablo dice aquí a Timoteo. Has visto mi vida. Y has aprendido. Tenemos nosotros la responsabilidad de ayudar a otros a aprender y a seguir creciendo. Permanecemos en la palabra de Dios porque fuimos instruidos en ella. Pero también permanecemos en la palabra de Dios porque tiene un autor la palabra de Dios. Tiene alguien que lo escribió. Dice, lo que has aprendido de mí tienes que dárselo a otros porque ellos lo agarraron de un lugar. Porque ellos no simplemente lo han tenido por siempre, pero lo han ido aprendiendo también. Y lo han ido aprendiendo de la palabra de Dios que fue escrito por Dios mismo. En el versículo 16 dice que toda escritura es inspirada por Dios. Todas las palabras fueron dadas por Él. Incluso esa palabra inspirada llega de dos palabras que significa que fueron dados al viento. Que Él fue el que respiró. Mientras que Él respiró las palabras, los autores lo fueron agarrando y fueron dictando y agarrando y escribiendo.
que todo parte de la Biblia. No estudios por sí, no un libro, no sabiduría traspasada por amigos, sino que la palabra de Dios, los 66 libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, donde tienen todos diferentes tipos de escrituras. Fueron escritas como cartas. Hemos visto algunas de las cartas de Pablo, ¿verdad? Como Romanos, lo que estábamos viendo y lo que vamos a ver la semana que viene. Es una letra. Haz de cuenta que estamos escribiendo una letra a un amigo. Él lo que verá ese libro también. Pero también hay historia. Vemos tantas partes de la Biblia que es historia, que simplemente están dando un relato de lo que estaba pasando en la vida. Tal vez lo más famoso serían los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que están dando un relato de la vida de Jesús. Nos están dando datos de Dios. Así que toda la palabra de Dios es importante y que fue dada por Dios. Que fue inspirado, pero como que respirado por Él. La palabra de Dios es la conversación que Dios tiene con nosotros. Piénsenlo de esa manera. Es Dios hablando con nosotros. Muchas veces pensamos, pero ojalá que Dios hubiera dicho algo así en voz alta para que lo pueda oír. Y entonces si lo oigo, lo haría. Pero nos ha dado su Biblia para que lo podamos hacer. Nos ha dado cada palabra. Hace cuenta que Él está hablando con nosotros. Es la conversación que tenemos con Él. Y claro, Dios puede usar el Espíritu Santo y nos habla también, pero nunca se va a contradecir con la palabra de Dios. Entonces, si lo conocemos la palabra de Dios, ya sabemos lo que Él espera de nosotros, lo que Él quiere para nosotros. No tenemos que estar ahí tamboleando, diciendo, pues tal vez sí, tal vez no, pues no sé. Ya está escrito aquí. Ya está escrito aquí. Cómo vivir de una manera que le agrada a Dios. Porque toda la palabra fue inspirado por Él. Entonces lo tengo que vivir, ¿por qué? Porque tiene un autor y el autor es Dios mismo. Y como habíamos visto antes, ¿verdad? Que Dios creó todo por su palabra. Todo lo que Él hizo, todo lo que Él creó fue a través de sus palabras en hacerlo. Que dividió el agua de la tierra, que hizo que el sol saliera. Todo fue por su palabra. Es una palabra poderosa. Y Él continúa a hablarnos hoy a través de su palabra. Y también lo hacemos, también lo leemos y estamos en su palabra porque es útil para todas nuestras vidas. Es útil. Como Él nos llama y nos habla, también nos abre para poderlo entender más y más. Esta palabra útil y lo empieza a describir más y más en el versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que cada hombre o mujer de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Tenemos que tener el entendimiento correcto, que nos enseña, que nos instruye, que nos corrige. Cada uno de nosotros en nuestras vidas tenemos oportunidades para seguir aprendiendo. ¿Cuáles son las cosas correctas? ¿Cuáles no son las cosas debidas de hacer? Y también, siendo padre, muchas veces eso es lo que pasa con mis niños. Cuando hacen algo que no es bueno, les digo, no lo hagan. O les ayudo a entender cómo hacer algo. Antes del servicio, mi hija y yo estamos tocando las canciones. Le dije, aquí es donde quieres tocar un poquito más duro, aquí es donde quieres un poquito más. Le voy instruyendo, enseñando cómo tocar para que podamos tocar bien. Y es lo mismo con Dios. Mientras que vamos caminando en la vida, nos va llevando, nos dice, no hagas eso, haz esto un poquito así, mejor hazlo así, mira, de esta manera se puede hacer, mira cómo esto. Y toda la palabra de Dios nos va instruyendo, nos va enseñando para tener un conocimiento, pero también para poder tener una vida correcta.
que seamos listos, equipados para toda buena obra. Cuando jugaba fútbol, el coach nos equipaba para poder jugar el juego bien. Pero él usaba todos los entrenamientos, cada día, cada práctica, para ayudarnos cuando llegaba el tiempo de jugar el juego, que lo jugáramos bien. Pero imagínense si él decía, no importa, la práctica no importa. Lo que importa es el juego. Pero todos llegábamos y como equipo no jugábamos como equipo. Pero él nos decía, ¿sabes qué? Tienes que correr más duro, ¿sabes qué? Mantén tu distancia, dale un lugar, tienes que como defensa llegar todos juntos, tienen que llegar Nos iba instruyendo cómo hacer cada movimiento y dónde hacerlo en las prácticas. Y es lo que hace Dios en nuestras vidas. Él va ahí ayudándonos. Y no es entrenamiento fuera del terreno, pero en el terreno nos va enseñando cómo seguir practicando, entendiendo lo que estamos haciendo y lo que no estamos haciendo bien. Y nos ayuda a vivir una vida justa. Justa. Si algo que vemos en esta vida es la injusticia a todo alrededor de nosotros. La injusticia de la gente entre sí, la injusticia hacia gente por su color, por su socioeconómico, estado socioeconómico, por injusticias de todo tipo. Los que tienen y no tienen. Si son del sur o si son del norte, si son del oeste o del este, no importa, nosotros podemos hacer cualquier división y lo vamos a hacer. Y hay tantas injusticias que pueden estar pasando. Pero si yo te voy a enseñar cómo vivir una vida justa, cómo se debe de jugar, cómo se debe de vivir. Cuando nosotros no podemos vivir de esta manera, porque vamos a fallar, Él está ahí con nosotros. Y cuando ponemos su palabra en nuestras vidas, nos va a estar ayudando a entender, a estar recordando las frases, recordar la palabra de Dios para que nos siga instruyendo, para que nos siga dando cómo vivir. Tenemos que poner nuestra fe en Jesucristo, pero que su palabra nos va llevando. ¿Cómo guardamos su palabra en nuestras vidas? Hemos hablado de esto antes, ¿verdad? Pero especialmente en este tiempo del año es importante que hagamos un plan. Que hagamos un plan de cómo voy a estar en la palabra de Dios. Porque muy pocas cosas se hacen sin un plan. No se construye una casa sin plan. Si yo digo quiero construir una casa, pero no compro el terreno, pero no contrato el que lo va a construir. Si no me pongo a pensar de lo que quiero en la casa, quiero un baño, quiero una cocina, quiero un terrenito atrás o de frente. Si no planeo, no se va a poder hacer. Y es lo mismo con esto. Si no planeo tener una vida bien puesta en la palabra de Dios, no se va a hacer. Porque me voy a levantar muy tarde, porque voy a estar muy cansado en la noche, porque el tiempo de la comida voy a estar con los amigos o con la familia, o tengo mucha hambre. Podemos con nosotros poner tantas cosas que nos va a quitar el deseo de estar en la palabra de Dios. Tenemos que tener un plan. Y en este nuevo año les animo que tengan un plan de estar en la palabra de Dios diariamente. Cuando digo un plan, no es simplemente decir tengo el deseo de hacerlo. Es más, realmente ponerlo en papel. Y tenerlo diciendo que este día voy a leer esto, y voy a leer esto, y voy a leer esto, y voy a leer esto. Y a veces decimos, pero Dios puede obrar. Sí, porque estamos poniendo la palabra de Dios en nuestro corazón. Lo estamos leyendo organizadamente. El año pasado, Ámbar y yo nos pusimos a leer toda la Biblia entera. No estoy diciendo que lo tienes que hacer todo entero. Es de mucho beneficio. A mí me ha encantado este año de estar constantemente en la palabra de Dios. Cada día son 4 capítulos nada más. No es mucho. 4 capítulos al día y acabamos todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento 2 veces. Y es muy, muy bueno. No todos los planes son igual. Pero ponte a pensar, ¿cuáles son los libros que quiero leer? Tal vez es los Evangelios. Pues ponte a leer los Evangelios. Diariamente lee algo de los Evangelios.
O dices, tal vez quiero aprender más de los salmos. Pues ponte a leer los salmos. Sabes que si lees 3 salmos diarios, en el curso de un mes ya lo has acabado. Porque hay 150 salmos. No hice las matemáticas bien, ¿verdad? Si lees 5 salmos, y los salmos no son muy grandes. Proverbios, si lees un proverbio al día, hay 31 proverbios, capítulos. En un mes lo vas a poder acabar. La cosa es tener un plan y ponlo escrito. Es lo que voy a hacer en este año. Y ponlo muy, muy claramente para que tengas idea de lo que vas a estar haciendo día a día a día. Por ejemplo, en diciembre nos pusimos con la familia a leer el devocional. Y cada día, Ámbar y yo nos sentamos y dijimos, pues, ¿qué tiempo de día es el mejor tiempo para nosotros poderlo leer? Y originalmente lo íbamos a hacer en la mañana. Dijimos, vamos a hacerlo en la mañana, porque ahí estamos todos juntos. Y luego nos dimos cuenta que mi hijo empieza la escuela a 7:30. Él no va a poder estar ahí con nosotros, porque los demás no se despiertan hasta las 8. Él no hubiera podido estar ahí con nosotros. Y al acabar todo dijimos, ¿sabes qué? Al mediodía es el mejor tiempo. Todos vamos a estar en la casa. Yo me tuve que despegar del trabajo al mediodía para poder llegar, comer y ver la lectura de la Biblia juntos. Y por todo el mes de diciembre, sin falla, lo hicimos diariamente. Cuando fuimos a la casa de los abuelitos, nos llevamos los libros. ¿Por qué? Porque teníamos que tener la anticipación de acabar y poderlo leer bien como familia. Hicimos un plan, el tiempo, cuándo lo íbamos a hacer, y pudimos ver que acabamos bien leyendo todo. Ella también les animo que lean con otros. Incluso hay una lectura de la Biblia que animan que se lea juntos. Un programa que dice, sabes que en la mañana cuando despiertas lees 2 capítulos solo, pero en la tarde lees dos capítulos más. Es oír la palabra de Dios juntos en comunidad. Es importante que estemos leyendo con otros la palabra de Dios. Incluso muchas veces he tenido la idea, ¿por qué no nos ponemos una vigilia donde estamos leyendo un capítulo, un libro entero juntos? Vamos a leer el libro de Romanos juntos, ¿por qué no? Empezamos a las 8 de la noche. Y se va rápido, pero leyendo juntos la palabra de Dios. Hay otras maneras también, ¿verdad? El estudio de las mujeres que ya va a empezar dentro de una semana. Es tiempos, oportunidades de estar en la palabra de Dios con otras gentes. El estudio que hacemos los miércoles es de estar en la palabra de Dios, aunque está. Hacer un estudio con otra gente es tan importante, porque al fin de cabo queremos ser instruidos cómo vivir. Cuando era un estudiante aquí en Chicago, llegó un tiempo cuando tenía una muela que me estaba doliendo muchísimo, mucho. Y como estudiante no tenía mucho dinero. Y busqué a un dentista. Y un amigo me dijo, no, pues aquí hay, no me acuerdo cómo se llama, dijo, habla a 1-800 Great Dentist, o algo así, algo tan, ¿qué es esto? Lo hablé y me conectó con un dentista que estaba aquí en la ciudad, que era de Rumania, y él me dijo, ¿sabes qué? Para ser dentista, siempre hay estudiantes que quieren hacer estos procesos y te lo hacen por gratis, porque ellos están ahí, te ayudan, tú les ayudas a ellos a aprender cómo hacerlo. Entonces lo estoy haciendo con un doctor, y dije, no, está bien, dame el contacto, quién sabe qué. Les escribí y me pusieron con un señor que era creo que era de Irak. Y se toman tiempo, como son estudiantes,
No es de que vas un día y lo haces en 1 hora o 2 horas, sino que yo tenía que regresar como 5 o 6 veces, porque hacían un proceso, luego tenía que ver el maestro, ver que todo estaba bien, luego me mandaban a la casa, regresaba, hacía un punto más, así, un tiempo muy largo. Pero salimos a comer juntos. Ya como lo había tenido un tiempo conociéndolo y empezamos a hablar de cosas religiosas. Él siendo musulmán me dijo, ¿sabes qué? Yo respeto a los cristianos mucho porque son gente de libro. Y si así los conocemos nosotros, a los cristianos, como gentes que estudian, que lo leen, que se apegan a la palabra de Dios. Y lo que yo tengo miedo es que a veces, aunque somos conocidos como gente del libro, nos aflojamos del libro. Y dejamos el libro a veces al lado de nuestras camas. He oído decir que un libro, una Biblia sucia revela un corazón sucio también. Y lo digo por la razón que está colectando puro polvo, ¿verdad? La Biblia tiene que estar ahí para que estemos en ella constantemente, que realmente podamos ser mujeres y hombres de la palabra de Dios, conociéndola, dejando que nos afecte nuestro corazón, dejando que nos revele donde hay mentiras en nuestras propias vidas, abriendo nuestros ojos para saber cómo vivir de una manera que le agrada a Dios. La palabra de Dios es indispensable. Lo necesitamos. Tenemos que estar ahí. Déjales ánimo. Tengan versículos, no importa cuánto. No es de llegar al último del año y decir, mira, ya lo leí todo 3 veces. No importa. Lo que importa es que puedas estar ahí y que te ayude a entender quién es Dios y lo que Él desea de tus vidas. Entonces 2021 ya casi está aquí, ya está a la vuelta. Y seamos gente que nos metemos a su palabra, que nos apasiona. Que nos das tu palabra, nos das tu Espíritu Santo para seguir enseñándonos, seguir animándonos cómo vivir de una manera que te acepta a ti, que te agrada a ti. Señor, pido que en este año no sabemos lo que nos espera, así como no sabíamos lo que nos espera el año 2020. Este año no sabemos lo que nos espera, pero que tu palabra sea un ancla para nuestra vida, que nos agarre, que nos recuerde de tu amor, que nos recuerde que estás en control, que nos recuerde que has hecho lo imposible, que nos has llamado a ti. Señor, pido que seamos gente de este libro, que lo estudiemos y que podamos darlo a conocer a otros también. Ayúdanos en este año a vivir una vida llena de fe, sabiendo que tú estás en control. Todo eso lo pido en